Hola, buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Plan B, su programa clandestino de la televisión abierta. Esta noche nos visita el ex candidato presidencial Antero Flores Arauz del partido Orden. Buenas noches, Antero, gracias por venir. Buenas noches, encantado por invitarme. Quería comenzar preguntando si quizás no fue una mala idea no renunciar. En el caso tuyo, en el caso de Toledo, los que tenían ya los indicios de las encuestas de que no iban a pasar la valla, ¿por qué no dar un paso al costado antes de dar un paso al abismo? Cuando, por lo menos yo, me meto en alguna tarea, en alguna batalla, la doy hasta el final. Eres terco. No terco, responsable, porque también tienes tú compromiso con una serie de gente que has embarcado en esta tarea, en esta aventura política, en esta gesta cívica, como quieras llamarlo. Entonces uno también tiene una responsabilidad con esas personas que han iniciado sus campañas, que han hecho sus inversiones para publicidad, etcétera. En consecuencia no los puedes dejar colgados de la brocha. ¿Por qué una propuesta que iba directo al núcleo del problema de la seguridad ciudadana no habrá calado entre el electorado? Yo veía tus paneles prometiendo cadena perpetua sin beneficios, ¿no? Una propuesta muy severa, draconiana. ¿Por qué el elector peruano no habrá enganchado con esa severidad? Habrá que estudiarlo. Yo tengo el mismo interrogante, porque además sigo pensando igual que eso es necesario para los delitos más severos, ¿no? Como por ejemplo, secuestros, violaciones, sicariato, extorsiones. Yo creo que deben ser las penas sumamente duras. Ahora, la candidata Fujimori ha hablado incluso de volver a instalar la pena de muerte, cosa que obligaría al Perú pues, a romper una serie de tratados internacionales. ¿Qué piensas de eso? Yo no estoy de acuerdo, yo soy pro vida, no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Además, no te soluciona la pena de muerte. ¿Qué pruebas tenemos de que no sirve, de que no es disuasiva? Cuando, por ejemplo, que han seguido los delitos en los lugares en que ella ha sido puesta. Dos, que la sanción es para dos cosas, como castigo, pero también como resocialización. Yo no conozco que se pueda resocializar un muerto. ¿Cómo resuelves un error judicial? Cuando hay un error judicial y tú puedes acreditar después de una sentencia condenatoria que hay inocencia, se hace una revisión del proceso. ¿De qué serviría una revisión de proceso a un muerto que ya no puedes reivindicar? Bueno, de hecho, ni devolverle la vida. Eso es algo que ocurre con trágica frecuencia en el Perú, ¿no? Gente que va a la cárcel injustamente, gente a la que meten al hospital y le amputan la pierna equivocada. Sería una tragicomedia, ¿no? Sí, y eso que eres generoso. Porque, digamos, ¿cuál fue la última vez que en el Perú se aplicó, y solo por traición a la patria, según recordamos? Sí, no, ya han habido antiguamente, por ejemplo, Monstruo de Armendáriz, claro, que es pero famoso. Estamos hablando, ¿no?, de hace el décadas. tema, sí, hace mucho tiempo. En todo caso, además que la mayoría de los oyentes y espectadores de este programa no habían nacido siquiera. No, claro. Ahora, esta reunión que ha tenido la candidata Fujimori contigo como una, digamos, deferencia, porque no la hemos visto reunirse con ningún otro candidato presidencial, ¿fue propuesta por ellos o por ti? Por ellos. ¿Cómo se produjo la...? Muy sencillo, dos personas diferentes, muy allegadas a ella, me llamaron si ella podía visitarme y les dije que sí, que fijaran día y hora y si preferían en mi oficina o si preferían en mi domicilio. Prefirió mi domicilio porque está más cerca mi casa de su oficina. ¿Y esta entrega del plan de gobierno implica algún compromiso? Ninguno. Además, lo hemos dicho antes de esa visita, que el plan está colgado en la web del Jurado Nacional de Elecciones, está colgado en nuestra web y que lo poníamos a disposición de todo el Perú y de todos los candidatos. Hay un esfuerzo muy grande de 2 años con un equipo excepcional de primer nivel académico y profesional que ha hecho un excelente plan. Ahí está, tómenlo. Y no voy a decir que lo han plagiado ni nada. Tómenlo todo lo que se quiera. Ahora, ha habido varios gestos de Keiko en el sentido de tomar propuestas de los distintos candidatos. Por ejemplo, ha saludado la
revisión de los contratos del gas que proponía Alfredo Barnechea. ¿Esto será una propuesta, digamos, real o es un gesto un poco para la platea? Yo lo he hecho con la mejor buena intención. Ahora, cómo se recibe, yo no lo sé, espero que se reciba bien. Pero además, lo puede utilizar cualquiera, está a disposición de todos. Este es un esfuerzo cívico que no tiene por qué perderse y que puede complementar buenos programas que tengan otros candidatos. Ahora, el resultado de la elección plantea una serie de incógnitas para movimientos que hace no mucho eran muy importantes en la política nacional. Llámese Perú Posible, llámese el Partido Popular Cristiano. ¿Qué autocrítica haría Santero frente a los resultados adversos de la elección? Mira, quizás era un partido muy joven, es cierto. Nos faltó un trabajo más intenso en provincias, pero más que autocrítica, yo tengo crítica a algunos medios. A ver. Que nos ignoraron absolutamente. Eran 3 o 4 los candidatos y en consecuencia, ¿cómo esos candidatos podrían hacer conocer sus ofertas al país si no eran ni siquiera escuchados por la prensa, que es el vehículo normal para transferir esa información? Y no solamente como, ¿qué te digo?, un derecho a la prensa, sino una obligación también. Te firman la declaración de Chapultepec, la declaración de Lima, que el Consejo de Prensa Peruana, que vamos a ser objetivos, que vengan ustedes los partidos también a comprometerse. ¿Y dónde está el compromiso de ellos? ¿Dónde está su cumplimiento? ¿Tú crees que esta preferencia a la que haces alusión no tiene que ver con las encuestas? ¿No se invita con mayor regularidad a los que van arriba? Una cosa es con mayor regularidad y una cosa es a unos sí y a otros no. ¿Tú te has sentido vetado? Totalmente, totalmente, salvo algunos medios que han sido muy generosos, pero los demás, sobre todo los del Grupo El Comercio, veto. ¿Y cuál no así podría ser Correo, la por razón? ejemplo. Simplemente eso, se dejaron llevar por las encuestas. Entonces, estos existen, estos no, me dedico solo a unos, pero le estás transmitiendo a su vez eso al electorado. Y al electorado no le estás transmitiendo que son un cúmulo de candidatos y no solamente estos 4, los demás no existen. Entonces, si no existes, ¿cómo demonios puedes hacerle llegar al electorado tus propuestas? ¿No le estás atribuyendo demasiado poder a los medios? Es que lo tienen. Dicen que es el cuarto poder, yo digo que es el primero. ¿Tanto así? Sí, claro. Alfredo Barnechea tenía la misma queja respecto del comercio y decía que solamente lo mencionaban para atacarlo o criticarlo. Bueno, qué suerte, por lo menos se ocuparon. Ni siquiera te atacaron. Que me hubieran atacado estaría feliz. Me hace acordar a lo que decía don Gerardo Balbuena. ¿Qué decía? Hace muchas décadas, inclusive yo no había nacido. Hablen bien o hablen mal, pero por favor que hablen. Claro, claro, es importante eso. Así. Esta semana salió una encuesta en la cual se preguntaba qué políticos deberían retirarse, ¿no? Y los encuestados respondieron que Toledo, García y Lourdes Flores deberían retirarse con el mayor, digamos, porcentaje de votación. ¿Cuánto es posible que un político fallezca, que su carrera desaparezca en el Perú cuando hemos visto resurrecciones impresionantes? Sí, pero uno tiene que ser responsable. Yo sí, en la cuestión activa, electoral, no estaré más. Y lo tengo clarísimo, y lo dije muchísimo antes incluso de la campaña, porque te soy bien franco, yo tengo 74 años, estoy muy bien ahora, me siento muy bien, no tengo ningún problema. PPK te lleva 4. 4 o 5, no sé. 7 o 8 tiene él. Sí, Sí. pero mira, yo iría a gobernar si hubiera salido hasta los 79. Pensar que pueda presentarme a los 79 para gobernar encima de los 80 sería irresponsable de mi parte, te soy bien franco. Más allá de los 80, ¿crees No, que ya no? creo que no. Bueno, pero entonces me estás diciendo que no vas a votar por PPK, porque PPK cumplirá los 80 yo no te estoy en el diciendo- supuesto segundo o tercer año de mandato. Yo no te estoy diciendo por quién voy a votar y por quién no voy a No, votar. claro, yo te estoy pero- diciendo mi percepción general de las edades que tienen que tener, y te puedo decir otra cosa. Pienso también de que debía haber hasta una reforma constitucional para que el piso de la candidatura presidencial no fuera 35 años, sino 50. Yo creo que se requiere realmente una
experiencia muy grande. Yo estoy de acuerdo, que solamente pero te lo entonces dan los años. estás diciendo que vas a votar blanco viciado. No, Porque ya, no te he ya dicho, sacaste de carrera no te he los dos. dicho por quién voy a votar. Pero Estoy haciendo un análisis, Claro. ¿Qué te puedo decir? Objetivo, pero Tú propondrías entre no 50 nominal. y... Hasta 70 o 75. Entre 50 y 75 Sí, años. no más. Mínimo y máximo. Sí, sí. Bueno, entonces, a ver, yo creo que la gente estará más de acuerdo contigo en el límite hacia arriba, ¿no? Porque por mucho que hayas llevado una vida sana y hecho mucho deporte... Además, los que están encima de esa edad o cerca de esa edad son muchísimo menos de los que están debajo de los 50 y encima de 35. Esto es real. Entonces la yo preocupación... yo no espero ni he esperado en esta campaña que la gente me aplauda por lo que digo. Yo he dicho lo que pienso y a nadie he engañado. Siempre he dicho las cosas claras. Pero entonces la preocupación de algunos sobre la edad de PPK no es tan descabellada, ¿no? Queremos que el presidente llegue al final de su mandato en buen estado, vivo, si es posible. Si no, de repente estás eligiendo el segundo, ¿no? Claro, que en este caso es el señor... ¿Es Meche o es Martín Carranza? Tengo entendido que no se apellida Carranza. ¿No es Carranza, Martín? Martín, no sé, ¿No es Carranza? el de Moquegua. Vizcarra, perdón. Vizcarra. Lo he tenido acá una hora y todavía no me aprendo su apellido. Pero en todo caso, a ver, ¿tú miras a Keiko y sientes que todavía no está madura para el cargo? Mira, yo no me he referido ni a Keiko ni a Kuczynski. Bueno, pero tiene 40, pues. Me refiero en general a lo que yo creo que debería ser. Evidentemente hoy día tienes un candidato o una candidata de menos de 50 y un candidato de más de 75. Los extremos, en consecuencia, ¿no? Tienes los dos extremos, pero tienes que votar y escogeremos por el que menos nos preocupe o por el que menos peligrosa puede ser su situación. Estos son los candidatos que tenemos. ¿Es una batalla de jóvenes contra viejos o de mujeres contra hombres? Ninguna de las dos. Es una batalla en que puedes decir que hay en unos quizás más experiencia y en otros más ganas de hacer las cosas. Uh-huh. Keiko se metió en camisa de 11 varas cuando propuso regresar a la policía al régimen de 24 por 24. La verdad no le entendí y no sé qué quiso decir. Yo sí creo que el régimen de 24 por 24 tiene que desaparecer, pero tiene que desaparecer bien, no el mamarracho que se ha hecho. Oye, a esta gente no les dijeron que le iban a dar en 4 o 5 tramos aumentos de esto que comenzó en el gobierno de García para quitar el 24 por 24. No, se hizo simplemente como un aumento que deberían tener. Simplemente porque había crecimiento del costo de vida, etcétera, años que no eran aumentados, entonces se les aumentó en varios tramos. Pero una vez que has aumentado prácticamente 4/5 partes de esos 5 tramos, le dices, ahora te doblo el trabajo, pero no te aumento por ello la remuneración. Entonces, ¿qué estás haciendo? En la práctica, le estás reduciendo sus ingresos. Sin duda. Y entonces la gente, con toda razón, protesta. Yo inclusive tenía, francamente, el temor de que hubiera hasta un 5 de febrero. Felizmente no lo ha habido. Y el ex candidato Urresti dijo con sorna, como es su estilo, Keiko quiere que los policías vuelvan a cuidar chifas. Pero dicho esto de manera despectiva, ojalá cuidaran chifas y no tuvieran que hacer trabajos mucho más duros. Porque hay policías que tienen que hacer taxi, que tienen que manejar combis o que tienen que hacer cualquier tipo de trabajo manual. Mira, ¿qué no tienen que hacer? Porque tienen que llevar un alcance remuneracional que permita atender a sus necesidades. Oye, yo tengo mucha vinculación con policías y que es gente muy buena y que se saca los lomos trabajando, inclusive no tienen ni día de feriado para poder tener algo que les permita solucionar la mayoría de sus obligaciones y no en forma, que te digo, generosa, ¿no? Comentábamos fuera de cámara, Santero, lo dicho ya hace un par de semanas por Cecilia Chacón aquí, que generó toda una batahola de que Fujimori debía salir por la puerta grande. ¿Cuál es tu opinión sobre esto que dijo Cecilia? Yo la entendí cuando la escuché, que no iba a salir con ninguno de estos beneficios que se pueden dar.
indulto por parte del presidente de la República o una amnistía por el Congreso, que no iba a salir por eso, sino que iba a salir por la puerta grande con una decisión jurisdiccional, una decisión de la Judicatura Nacional. Yo lo entendí así, pero como se ha caricaturizado el tema, la han puesto como un energúmeno cuando yo no he sentido eso. ¿Tú eres un admirador de la gestión de Cecilia Chacón? Soy admirador de Cecilia Chacón. Me queda claro. ¿Por qué Kenji Fujimori, con la enorme votación que ha sacado en el Congreso, también ha generado otra especie de sismo con su declaración haciendo notar que él tiene intenciones presidenciales, que él quisiera postular a la presidencia en el año 2021? ¿Y cuánto daño le puede hacer esto a la candidatura de su hermana? Bueno, que cumple con los preceptos legales, sí. Tendrá en ese entonces más de 35 años, creo que sabe leer y escribir, es peruano de nacimiento, en consecuencia cumple. Pero de allí que eso sea algo deseable, yo creo que no lo es, y tampoco es lógico que exista, igual como existía una pareja presidencial, exista una familia presidencial. Me parece una demasía, y creo que sí, esa pretensión le hace daño a la hermana. Y además genera nuevamente esta sensación que yo creo equivocada de que cualquiera puede llegar al poder, cualquiera puede ser congresista o incluso presidente. En las listas del Congreso de esta última elección hemos visto una galería de personajes de toda la Haya que uno dice, está bien, hay que ser democráticos, pero a veces ya es una caricatura. Pero no tanto, ¿no? No tanto. Yo incluso, felizmente, mis temores no se han hecho realidad. ¿Cuáles eran? Mi temor era que pudiéramos extrañar al anterior Congreso. Pero pensé que podría ser peor todavía lo que venga. Pero este se ve un poco mejorcito, ¿no? Sí. No, se ve menos malo. Menos malo, sí, claro. Pero además la gente pareciera que ya aprendió a no votar por la novelería, por el candidato extravagante o farandulero. Ese tipo de candidatos ya no llegan al Congreso. Me da la impresión que no, que ha habido una mayor selección, inclusive ha habido cruce de votos, sí lo ha habido. ¿Cómo observas la nueva crisis de tus amigos del PPC, que no han conseguido ni una sola representación en el Congreso? Penoso, ¿no? Porque es un partido de tradición, es un partido que tiene una ideología clara social cristiana, pero creo que quizás los líos internos que han habido, no sé si todavía lo hay, son causa de este problema, ¿no? ¿La izquierda podría celebrar un éxito con ese tercer puesto? Sin ninguna duda. Creíamos muchos, entre los que no me incluyo, de que ya no había el temor, después de prácticamente 3 décadas de una sola direccionalidad social y económica, en que ha habido reducción de pobreza, que ha habido más capacidad de pago, de endeudamiento, de adquisiciones, una mejor posición del país, un país más desarrollado, que pudiéramos estar pensando en aventuras izquierdosas, y sin embargo has tenido la señora Mendoza más el señor Santos una votación considerable, por más que hayan escondido al cura Arana. Que no logró llegar, ¿no? No se sabe todavía, por lo menos hasta ahora que estamos en este programa todavía no se sabía a ciencia cierta. La crítica que le hace Keiko Fujimori a su rival en el sentido de que no conoce el Perú profundo, de que no ha viajado tanto como ella, o que va a gobernar para la gran empresa y la banca, ¿tiene algún sustento en tu opinión? Mira, el hecho de los viajes, evidentemente Keiko Fujimori se ha pasado prácticamente 10 años viajando, ¿no? 10 años en campaña, ¿verdad? En campaña, y yo por donde he ido siempre he encontrado su paso antes y realmente con mucha gente que le tenía simpatía. Eso es claro. Que el señor Kuczynski ha viajado menos, también es verdad, pero no significa... Menos dentro del Perú, ¿no? Menos porque dentro afuera del he Perú, viajado más. Muchísimo más. Sí, claro. Muchísimo más. Él podría retrucar eso. He viajado poco por el interior, pero bastante más afuera. Sí. Eso me hace acordar cuando estaba la señora Velasco, que le decían la novicia voladora, ¿no? Porque se pasaba volando
Ah, la esposa de Velasco, General claro, Velasco. Consuelo, la Claro, hermana claro. de Lucho González Posada. Otra crítica que le ha hecho Keiko a PPK y que sí me parece interesante es que él comenzó el gobierno de Ollanta Humala con una bancada de 12 y que se fue desmoronando con el tiempo. ¿Cuánto podrá mantener la cohesión si es que quedara como el partido opositor, digamos? Bueno, no es lo mismo. Él ha formado un partido y mucha de la gente que están ahí se deben a él. Han estado estos 5 años haciendo partido, haciendo campaña, etcétera. Lo otro no, lo otro le llamaron el sancochado, porque tenía, ¿qué te puedo decir? Acuña, Carne de tal cosa, Lai. carne de tal otra, yuca, camote, papa, alverjitas, habitas, tenía de todos. Entonces, y no eran candidatos de él. En consecuencia, cuando él quiso un poco direccionar y dirigir esa bancada, Nadie le le hizo sacaron caso. la lengua. Gringo, chao. Sí. Y entonces, ¿Y qué nos garantiza que no le va a pasar y lo él, mismo? Y él no la luchó, porque no era gente con la que tuviera mayor vinculación. Todo era impostado a base de esa alianza llamada sancochado. Hoy día la cosa sí, yo creo que es diferente, porque su bancada se debe a él y sabe perfectamente que si han salido no son necesariamente todos, por lo menos por mérito propio, ¿no? Sino porque ha habido una locomotora que ha jalado carretas, porque ha habido un diario El Comercio también, hay que decirlo clarísimamente, que con sus editoriales direccionaba una campaña. Esto es real. ¿Tú sientes que PPK es el candidato del comercio? Ah, pero por supuesto. Eso Bueno. es lo que yo siento. ¿Y de los canales de televisión del comercio también? No sé si de todos, pero por lo menos en el que tú frecuentemente estás, sí. Pero ese no es el comercio. Este no. No, y Latina tampoco es el comercio. Bueno, pero tiene mucha relación, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Ya me contarás fuera de cámaras, Sí. no sabía. Bueno, pero... Además del 4, obviamente. Claro, pero a ver, PPK dice que Keiko es la candidata de la CONFIEP y Keiko dice que PPK es el candidato de la CONFIEP y se lo pelotean como si fuera pues una lepra, ¿no? Cuando... Oigan, la CONFIEP es injusto porque también tiene una serie de organizaciones, hasta de pequeños emprendedores. Oye, la CONFIEP no solamente es la gran empresa. Y por último, yo lo que siento, incluso con mis amigos empresarios, que los tengo, al igual que tengo amigos de los emprendedores que son informales, yo de los empresarios, incluso de los que son mis clientes, yo los tengo divididos. Cuando yo les decía, oye, ayuda un poco en la campaña, prácticamente me sacaban la lengua, ¿Ah, sí? porque estaban o con Keiko, estaban con Kuczynski, que es a los que veían, y estaban en todo su derecho, los veían más cercanos. ¿Te ayudó o no te ayudó el famoso rap del gato fiero? Yo creo que sí. Yo también creo lo mismo, pero es bueno que lo digas tú. Sí, sí, sí. A mí personalmente no me gustó, te soy ¿Ah, franco. no? No. ¿Pero te decían así en la calle o no? Sí, claro, pero no es mi estilo. Claro, pues. Fue un nuevo nombre. Tú eres más criollo, ¿no? Un nombre... La música no era mucho tu onda. No. Además, te cuento. Ya antes era el gato con botas, el gato gordo, Garfield. Sí, etcétera, claro. y acá agregaron el gato fiero, que generó una corriente de opinión de jóvenes muy favorable, la generó. ¿Ya ves? Y yo no había hecho nada, simplemente leí y a través de no sé qué máquinas, qué artilugios, etcétera, hicieron una canción. Yo en mi vida he cantado y si canto la gente sale corriendo. Acabaste cantando y además cantando con unas chicas muy guapas alrededor y todo, ¿no? Guapísimas, y Claro. no son parlamentarios. Y no llegaron al Congreso. Bueno, la canción fue un éxito, a mí me cerraron el programa y tú no llegaste a la presidencia, pero ¿qué vamos a hacer? Hermanaos. Así es la vida. Gracias, Antero, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Nos vamos a una pausa y regresamos con Renzo Reyardo, amigos. Esto es Plan B. Las grandes primicias están en Panorama. Yo no utilizaré el poder político para beneficiar a ningún familiar. Y en el 2021 no habrá ningún candidato que se apellide Fujimori. Son miembros de los círculos de poder, por lo que en un eventual gobierno de su líder, ellos serán quienes ejerzan un peso decisivo en la toma de decisiones del futuro gobernante.
Panorama, porque usted necesita saber. Todos los domingos minutos antes de las 8 de la noche por Panamericana. El secreto de una buena carne está en el corte. El Laboratorio Secreto, la serie web donde Gastón revelará los mejores secretos para tu parrilla. Abre tu cuenta ganadora, llévate una parrilla de mesa del hornero y participa del sorteo de 500 sets parrilleros. El regalo más lindo viene de acá. Y es para ti. Oportunidad única en Saga Falabella. Smartphone prepago Entel Huawei Y5 2 más bono de regalo a solo 329 soles. Exclusivo con tu CMR y débito Banco Falabella. La pérdida del cabello es inevitable y es causado por el estrés, la edad o es hereditario. Biocres, un producto que contiene principios activos recomendados para tratamientos capilares. Pídelo ya. Los sábados, infórmate y diviértete aquí en Panamericana. A las 5 de la tarde, Andrés Hurtado seguirá sorprendiendo, emocionando y conquistando el corazón de más familias peruanas. Porque hoy es sábado con Andrés. A las 9 de la noche, la noticia no se detiene en Panamericana. 24 horas, edición de los sábados, con Carla Musqui y Raúl Romero. Y a las 10 de la noche, las crónicas más reveladoras y los reportajes más encendidos, con un estilo único. Al sexto día, con Olenka Zimmerman. Como ves, los sábados son de Panamericana. Estamos de regreso en Plan B, ahora para conversar con el ex candidato presidencial Renzo Reyardo. ¿Cómo estás, Renzo? ¿Cómo estás, Beto? Noche de ex Noche de candidato, noche de nostalgias, ¿no? Sí, una experiencia interesante igual. A la luz de los resultados, ¿te felicitas de haber renunciado a tu candidatura y no haber insistido para luego, digamos, estar lamentando un 1 o 2%? Sí, es difícil. A ver, por un lado sí, creo que fue una decisión acertada en aquel momento, pero en ese momento no se sabía todo lo que vino después. No teníamos una bola de cristal que nos diga lo que sucedió con la salida de Julio Guzmán, la salida de Acuña, y que eso reconfiguró todo el mapa de lo que se vivía en ese momento. Probablemente de ahí hubiéramos logrado algún porcentaje extra o adicional que nos hubiera permitido tener una bancada tal vez. Pero sí, yo sí creo que fue una buena decisión. Creo que fue una buena decisión. Fue un momento difícil. Acuérdate que en aquellas épocas se hablaba de, digamos, la protección, entre comillas, de algunos candidatos por parte del jurado. Se hablaba de denuncias de los magistrados del Jurado Nacional. Y también lo cierto es que nuestra campaña no había encendido como hubiéramos querido, ¿no? Eso también fue algo que a nosotros nos generó una toma de decisión como esa, ¿no? Discrepas en este punto con Antero Flores, que dice que siguió hasta el final porque él es responsable y tenía un compromiso con la gente que se había subido al proyecto, con los anunciantes. Yo creo que hace, digamos, quien tiene ese análisis lo hace correctamente. Me parece que sí, que es importante el tener a tu gente hasta el final comprometido tú con la causa. Pero también es importante, Beto, que si la situación no se da como uno quisiera y con las expectativas que uno tiene, también es mejor ponerse a buen recaudo y poner a la agrupación y poner a los propios candidatos. Fíjate, una campaña electoral es costosísima. Vamos a hablar desde un punto de vista económico. ¿Cuánto es costosísima? Fíjate, yo no creo que una campaña electoral presidencial deba de bajar de unos 2 o 3 millones de dólares para hacer una campaña digna y decente. Que no es tu cosa caso, que por ¿no? supuesto no lo tuvimos. No lo tuvimos y eso también nos ha generado el que no tengamos más aceptación en su momento, porque hubiéramos querido tener una pauta publicitaria en los canales, porque hubiéramos querido tener algo más de lo que se hacía con mi... Tú sabes que tengo una empresa de publicidad exterior. Claro. Y eso fue lo que por lo menos nos bancó en algún momento, ¿no? Según se ha publicado, Acuña se ha gastado más de 20 millones de soles, ¿no? Una barbaridad. Te juro que me parece, no sé si la palabra es grosero, pero me parece una falta de respeto a la población del Perú
que en un gran porcentaje es pobre. Una cachetada a la pobreza. Una cachetada a la pobreza. Y, por ejemplo, contratando a un publicista extranjero, que si no me equivoco sus honorarios eran de $2 millones, yo no le encuentro sentido a eso. Bueno, el ¿no? propio Acuña admitió que fue un despilfarro gastar esa cantidad de plata en los servicios de Fabre, que tampoco quedó claro en qué consistieron, ¿no? Porque no sé cuánto lo ayudó al final. Y además, exacto, y no se sabía además Fabre a dónde estaba, ¿no? Porque algunos también especulaban que estaba de alguna forma apoyando la candidatura del candidato Julio Guzmán y por otro lado al señor Acuña. Entonces, yo no entendí muy bien cuál fue la función del señor Fabre y reitero, ese monto que se mostró en los medios de comunicación, que además fue información del propio Acuña y de su entorno y de su equipo y de su agrupación política, me pareció un monto realmente exorbitante y que no resiste ningún análisis de nadie, ¿no? Sobre todo porque el mensaje que se da a la población es qué tal angurria de poder, ¿no? O sea, ¿por qué lo desean tanto? ¿Por qué se mueren por llegar? Exactamente. ¿No? Da que pensar, ¿no? Sí, da que pensar. Y después, pues, cuando ya deciden retirar al señor Acuña de campaña, su agrupación también gastó mucha plata y ha seguido el gasto, ¿no? Es decir, no se retiró el gasto o la inversión en lo que tuvieron que invertir, entre otras cosas, publicidad, que es muy caro, sino que se mantuvo y se continuó con este despilfarro de dinero que, bueno, ha permitido tener, y eso también hay que reconocerlo, y eso es producto tal vez de la gran inversión que hubo, si no me equivoco, con 9 parlamentarios, que es un número respetable, ¿no? Para una lista que no tiene cabeza. Para una lista que fue sacada en su fórmula presidencial. Sí. Pero en todo caso, esto demostraría que el dinero sí puede decidir el resultado electoral. Beto, absolutamente cierto. Desgraciadamente, ¿no? Porque no es lo ideal. Desgraciadamente. Aquí la billetera grande, los recursos hacen que uno pueda llegar lejos. Y tal vez también podríamos hacer una vinculación a la candidatura de Julio Guzmán. Julio Guzmán era una persona no conocida, una persona sin trayectoria pública, pero una persona que entiendo tuvo muchos recursos detrás, invirtió mucho en redes sociales y todos saben, o por lo menos se especula, que había un grupo económico detrás de su propia candidatura que venía trabajando por lo menos uno o 2 años atrás, ¿no? O más de uno, ¿no? Claro, entonces, claro, ese es otro ejemplo claro que cuando hay buena billetera, cuando hay recursos económicos, en fin, que la puedes llevar. Y eso es lo que pasó al final, ¿no? En el momento de tu renuncia, Renzo, tú sugeriste que algo no estaba marchando bien, que el juego no era del todo limpio. ¿A qué te referías exactamente? Nos parecía que la cancha estaba irregular, nos parecía que había mucha preferencia y no solamente nos parecía, alguna información tuvimos en algún momento. Cierta preferencia y cierto apoyo hacia Julio Guzmán, uno en particular, y también hacia el señor Acuña. Acuérdate, Beto, que cuando yo me retiro, digamos, los días anteriores, había habido una resolución del Jurado Electoral Especial que argumentaba para mantener al señor Julio Guzmán en carrera razones políticas y no necesariamente jurídicas. Se hablaba de un derecho constitucional que estaba por encima del argumento técnico al que se tenía que referir el jurado, el ente electoral. Después opinaron absolutamente lo contrario el mismo Jurado Electoral Especial. No estoy hablando de la segunda instancia o última instancia que era el Jurado Nacional. Pero esa sería una preferencia de quiénes, o sea, ¿quiénes estarían o habrían favorecido a estos candidatos? No tengo la prueba, digamos, contundente para decirlo, pero se especula que el propio gobierno, que las propias autoridades del Ejecutivo, entendiendo que el Jurado Nacional de Elecciones es un ente autónomo, podría haber habido en algún momento cierta presión que después se reorientó y que gracias a esa reorientación, bueno, hemos tenido ya al menos sobresaltos, pero en aquel momento la cosa estaba bastante, por decirlo menos, rara, enrarecida. Estamos hablando del momento aquel en que Julio Guzmán estaba tan identificado con la figura de Nadine que hasta el propio candidato tuvo que decirle no te metas. Exactamente. A ese momento te refieres. Y recordemos todo lo que salía, las fotos, las vinculaciones, una tras otra, y las cosas en común entre el gobierno, el Ejecutivo y por supuesto la primera dama y el señor Julio Guzmán. Entonces,
más aún con todo lo que se estaba dando, con todo lo que se estaba resolviendo. En fin, nos generaba muchas sospechas. Por supuesto también con alguna información que teníamos que no la puedo probar evidentemente, y esa fue una de las causales también de nuestra salida, ¿no? En este momento en el que ambos candidatos que han llegado a la segunda vuelta se esmeran en tender puentes y en acercarse a todos los sectores, uno podría pensar que por tu pasado podrías sentirte más cerca de Keiko Fujimori que de PPK. ¿Es así? No. Tú sabes, yo cuando estaban a punto de celebrarse ya las elecciones en su primera etapa, las del 10 de abril, 3 o 4 días antes tuve una información, como la tuvimos todos, que Pedro Pablo había anunciado públicamente, sin que esto haya sido coordinado, ni conversado, ni mucho menos, anunció públicamente que quería poner en funcionamiento, si es que era presidente de la República, nuestro plan de gobierno en seguridad. Me parece un gesto digno de una persona, digamos, estadista, que quiere gobernar con todos y que de alguna forma, con ese mensaje, daba esa posibilidad. Y yo lo fui a visitar a su casa, por supuesto, agradeciéndole por el gesto y también dándole mi apoyo. Yo creo que era momento, ya se sabía y se especulaba lo que las encuestas estaban arrojando a esa fecha, y se corría algunos riesgos con una candidata que peleaba por el segundo lugar con Pedro Pablo Kuczynski, que es Verónica Mendoza, mi colega en el Congreso. Y entonces creo que sentí una necesidad, no solamente por agradecimiento al gesto, sino también para darle un apoyo en la medida en que algo le pueda servir para lograr los objetivos, cosa que finalmente logró. Y hoy día espero que asuma el compromiso que asumió antes de la fecha del 10 de abril, en el sentido que ponga en práctica un plan que yo considero es un plan muy bueno en seguridad, Beto, producto de 5 años de trabajo, producto de una serie de investigaciones y de apoyos que hemos tenido de parte de tal vez los mejores especialistas en Sudamérica en seguridad, y que ojalá, si es Pedro Pablo elegido presidente, lo pueda aplicar, ¿no? ¿Y tú estás de acuerdo con la propuesta que ha manifestado más de una vez Pedro Pablo, en el sentido de que las penas sean acumulativas, como en algunos estados de los Estados Unidos? 20 años más 20 años más 20 años, gente que es condenada a 150 años de cárcel. Sí. ¿Ese tipo de cosas para el Perú lo ves real? Sí, pero creo que ahí ha habido un error, me parece, de parte del equipo de Pedro Pablo. ¿Por qué? Porque las penas en el Perú, con el nuevo Código Penal, ya son acumulativas en realidad. En algún momento, si no me equivoco, esto ha sido a partir del año, 2003. Pero en algún momento las penas simplemente te aplicaban la de mayor... La más alta. La más alta. Claro. Ahora no, ahora sí se pueden acumular, pero si no me equivoco hasta 35 años como acumulado. Y eso está bien, pero ya existe. Es decir, no es que necesariamente se tenga que plantear como una nueva alternativa. Eso ya está en el Código Penal y se está aplicando. Lo que pasa es que los jueces tienen una libertad total y absoluta y te pueden aplicar también una pena menor, puede o no pueden aplicarla como penas acumulativas, y eso es algo en lo que también se tendría que trabajar básicamente desde el Poder Judicial, para que tengan ellos una serie de directivas y que no se excedan en sus atribuciones y en su independencia, porque los jueces hacen lo que les da la gana al final, ¿no? No puedo dejar de preguntarte por el asunto polémico, sin duda, del régimen policial y la vuelta al 24x24, que Keiko anunció con gran entusiasmo y luego dijo, bueno, será provisional hasta que no podamos eliminarlo por algo mejor. ¿Qué piensas? Yo creo que se tiene que mantener. Y en lo que hay que trabajar duro y arduamente es en mejorarle las condiciones a la policía. Nosotros en nuestro plan, Beto, y en alguna ocasión que me has entrevistado en la radio y también en la televisión, te lo he comentado. Fíjate, nosotros planteábamos la creación de un fondo que se debería de generar del sector privado. El Estado, el sector público, no tiene los recursos, y esa es la verdad. Y si le queremos aumentar a la policía de un momento a otro, nos va a generar espacios que no vamos a poder atender porque es el mismo presupuesto del sector público. Entonces hay que buscarlo del sector privado. Lo hizo Colombia en la época del presidente Uribe y nosotros lo hemos propuesto en nuestro plan. ¿Qué cosa es lo que habría que hacer? Desde nuestra modesta opinión, y está, reitero, en el plan, es que las empresas que inviertan en infraestructura pública, que ganen concesiones para construir colegios, carreteras, centrales hidroeléctricas, destinen el 6% de esa inversión a este fondo. Que este fondo sea administrado por un comité mixto,
es decir, privado y público, que estén ahí los representantes de la sociedad de industrias, que estén ahí representantes de la prensa y por supuesto también el sector público, en este caso representantes del Ministerio del Interior, y que ese fondo vaya directamente a las remuneraciones de la policía y a la logística de la policía. Ese fondo en Colombia es un poco similar al plan colombiano, lo que nosotros venimos a sostener aquí, generó $1.000 millones el primer año que se instauró. Hasta hace un par de años que lo he venido monitoreando, generó $7.000 millones, Beto. Y entonces con esa cantidad de dinero, tú se lo das a la policía y puedes implementar inmediatamente la eliminación del 24x24 que hoy está tan en discusión y tan en debate. Prioricemos más bien la forma en que le damos más recursos a la policía con este tipo de iniciativas que son creativas y que no necesariamente le va a afectar a los recursos del Estado, ¿no? A inicios de semana, Kenji Fujimori anunció que en un supuesto negado de que Keiko pierda la elección, él postularía en el año 2021. Luego de que se generó toda la polémica, dijo que bueno, que sus opiniones son la prueba de que en Fuerza Popular no hay autoritarismos ni intolerancias. Claro. Tú que lo conoces del Congreso. Sí, los conozco. ¿Qué te parece? Bastante bien a Keiko, a Kenji. Y de esta, no sé, de este roce entre los hermanos, pues estoy seguro que no habrá sido fácil, ¿no? Creo que no es conveniente para ellos, ¿no? Es decir, lo primero es que esto a ellos les hace daño. Les hace daño porque muestra que no hay una coordinación entre quienes están defendiendo la forma de hacer política de Kenji. Kenji tiene gente que lo sigue y que, si no me equivoco, representa a su padre. Es decir, lo que Kenji dice está muy vinculado al pensamiento de Alberto Fujimori. Y lo que dice Keiko no necesariamente está vinculado al pensamiento de Alberto Fujimori. Entonces ahí hay un pequeño desencuentro entre estas dos facciones del fujimorismo. Entre el viejo y el nuevo fujimorismo. Entre el viejo y el nuevo fujimorismo, pero reitero, les hace mucho daño. Creo que eso lo han debido de manejar de otra manera, porque en una elección como esta, por supuesto que les va a pasar la factura. Cada error cuenta, ¿no? Cada error cuenta. Y sobre todo con una diferencia tan estrecha entre, digamos, los candidatos que están aspirando hoy a ser gobierno, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, pero seguiremos conversando mucho contigo, Renzo, luego de los mensajes. No se vayan, esto es Plan B. Hola Andrés, ¿cómo te va? Te saludo a tu amigo Chema Salcedo. Nos vamos a ver pronto. Así es, el reconocido periodista y conductor Chema Salcedo nos visita. Además, no quiero olvidar lo que más quiero. Pienso así calmar este dolor. Andrés, este sábado estoy contigo en Porque Hoy es Sábado con Andrés. Y hoy la vengo a ver. Este sábado a las 5 de la tarde por Panamericana. El secreto de una buena carne está en el corte. El Laboratorio Secreto, la serie web donde Gastón revelará los mejores secretos para tu parrilla. Abre tu cuenta ganadora, llévate una parrilla de mesa del hornero y participa del sorteo de 500 sets parrilleros. La pérdida del cabello es inevitable y es causado por el estrés, la edad o es hereditario. Biocres, un producto que contiene principios activos recomendados para tratamientos capilares. Pídelo ya. Aprovecha estas ofertas imbatibles en Totus. Refrigeradora Samsung de 234 litros a 1,049 soles. Y lavadora Daiwo de 10.5 kilogramos a 699 soles. Exclusivo con tu CMR y débito Banco Falabella. La suciedad ataca todas las superficies. Límpialas y desinféctalas con tu Clorox de siempre. Ahora también seguro en madera y con 20 veces más protección en acero inoxidable, gracias a su nueva fórmula mejorada multisuperficies. Clorox, hermosamente fuerte. Hola, soy Paolo Evelino y de lunes a viernes a las 5. No te pierdas Puentes de Amor. Sí que eres muy linda. ¿Podría hablar con Mía un momento? Está afuera hablando con Carlos Antonio. ¿Qué está haciendo Carlos Antonio ahí? Tengo que colgar, gracias amor. Mía. Amor y rivalidad en esta gran producción de Filipinas para Perú. Puentes de Amor, aquí en Panamericana.
Estamos de regreso en Plan B, seguimos conversando con Renzo Reyardo, ex candidato presidencial, y nos habíamos quedado discutiendo estas diferencias entre los hermanos Fujimori. Parece que los temas familiares nuevamente entran en campaña, ya no es el papá, ahora es el hermano, y cabría sospechar que esta opinión quizá no es solo la de Kenji, ¿no? Sí. Claro, como te decía yo antes de la pausa, lo que sucede es que Kenji representa un poco al pensamiento de Alberto Fujimori y que además siento yo desde afuera, por supuesto sin tener información de adentro ni privilegiada, pero siento que ha sufrido algunas bajas. La salida de Lucha Cuculiza, la salida de Alejandro Aguinaga, la salida de la propia Marta Chávez, que eran personas vinculadas muy cerca a Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, creo que ahí también se impuso un poco el pensamiento keikista más que el pensamiento albertista, y eso debe de haber generado algún resquebrajamiento interno, ¿no? Es lo que yo sospecho, ¿no? ¿Tú crees que en algunos casos el éxito electoral, la cantidad de votos obtenidos, ha generado algunos brotes de soberbia, ¿no? Porque Sí. algunas declaraciones parecen reflejar eso, ¿no? Sí, claro que sí, Beto. El tema es que uno en campaña electoral y una candidatura y candidatos que se presentan a la elección, los votos son los que finalmente... Es como el rating en televisión. Un programa que tiene rating, por más que tú no quieras adoptar alguna posición, el rating te da ese sostén, sí, claro, y ese espacio que tú quieres tener. A menos y que tengas que lo puedes un tener programa con el con un canal. montón de rating y otro con ningún rating. También. Esa puede ser una lección de humildad. Ahí sí, la ¿no? cosa es un poco más difícil. Más bien. Recuerda que eres mortal. Es un poco más difícil para poder comportarte como quisieras. Pero sí, es que eso pasa. Entonces, en política también. La aceptación popular, las encuestas y finalmente los resultados hacen que uno se equivoque, porque evidentemente es una equivocación, y le afloren tal vez algunas dosis de soberbia, Porque ¿no? si hacemos una revisión de las declaraciones de fujimoristas que han tenido, digamos, un efecto en la prensa, podríamos decir que las 3 o 4 han sido producto de alucinarse un poquito, De ¿no? sentirse ganadores, Claro, ¿no? Becerril diciendo no necesitamos consenso con las minorías. Sí, sí. Hay que ser muy cuidadoso. O el tenor Petrosi ofreciendo que las leyes llegarán como por un tubo, ¿no? No sé cómo será eso. Claro, y este es el momento en donde la humildad tiene que aflorar hasta por una cuestión de estrategia. Después de, ya bueno, las cosas son distintas, ¿no? Evidentemente ellos tienen 72 parlamentarios y realmente van a tener prácticamente todo muy fácil. Te lo digo, con 2 gestiones en el Congreso, no he tenido la suerte, digamos, ni de formar parte del oficialismo, ni tampoco de ver que el oficialismo haya tenido abrumadora mayoría. El oficialismo siempre ha tenido que negociar en el buen sentido de la palabra con otras bancadas para lograr objetivos. No sería el caso si gana Keiko. Por supuesto. Entonces lo van a tener de verdad bastante más sencillo, ¿no? Por ejemplo, posibilidades de escoger a un nuevo tribunal constitucional, por ejemplo, posibilidades de escoger al defensor del pueblo, por ejemplo, posibilidades de escoger al Contralor General de la República. ¿Te parece peligroso? Son instituciones tutelares importantes. Si no lo saben manejar, Beto, evidentemente va a ser sumamente peligroso. Yo espero que lo sepan manejar. La tentación es enorme, ¿no? La tentación es enorme, sobre todo cuando han habido épocas de mucha persecución. Han habido épocas de, yo diría, de una exacerbación en contra de una tendencia ideológica. Porque el fujimorismo finalmente genera pasiones. Y como han habido tantos años de, diría yo, de ataques y de... algunos fundados, por supuesto, y otros no tan fundados, entonces eso también genera, del lado del fujimorismo, alguna reacción que en su momento se verá. Ojalá no sea así, ojalá, si es Keiko la que finalmente gobierna los destinos del país, que tenga esa apertura para gobernar con todos. Lo peor que harían es pretender gobernar entre ellos, porque eso va a generar también reacciones que al final al Perú no le va a convenir, ¿no? Antes lo recordaba hace un rato que Keiko está prácticamente 10 años en campaña, porque trae a cuestas 2 campañas completas, viajando todos los fines de semana Sí. y hay que reconocerlo, trabajando de una manera disciplinada, como Por suelen supuesto. trabajar los Niceis, ¿no? Sí, Que son sí, muy disciplinados. chamberos y Sí. muy disciplinados. Sí. ¿Cuánto le puede representar un problema a PPK el haber comenzado su campaña
apenas un año atrás o menos, ¿no? Porque lo cierto es que el partido se armó el año pasado y ha sido un poco sobre la marcha. Han tenido su recorrido por lo que se ve. Pedro Pablo, no nos olvidemos también de algo importante. Ha sido ministro de Economía, ha sido primer ministro y cuando ha sido autoridad y cuando ha estado en el Ejecutivo ha tenido que caminar regularmente. Por lo tanto, esa experiencia de gestión y de gobierno no solamente no hay que negársela, sino hay que reconocerla. Y ahí hay una gran diferencia con el fujimorismo, o por lo menos con quien representa el fujimorismo, que es Keiko. Pero sí, el trabajo de Keiko ha sido arduo. En lo poco que quede de la campaña, pues tendrá que tratar de viajar a la mayor cantidad de lugares, sobre todo en donde no tiene alta aceptación Pedro Pablo Kuczynski. Pero yo creo que ambos tienen la fortaleza que son nombres muy reconocidos y muy conocidos. Para alguien que de pronto pretende posicionar su marca a nivel electoral, me refiero, como por ejemplo fue Verónica Mendoza, era más complicado, porque había mucha gente que no sabe, Mendoza, me suena, ¿quién es? ¿No? Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori son dos marcas absolutamente reconocidas y que más allá de estar en cada uno de los lugares, creo que ya la gente tiene claro quiénes son y más o menos a quién representan y qué proponen, ¿no? Entonces, la cosa ahora está, desde mi punto de vista, de pronóstico reservado. El haber conseguido tantos escaños en el Congreso puede convertirse en un problema, porque mucha gente a la hora de votar va a decir, mejor balanceamos, equilibramos el poder. Por supuesto. Y otra cosa que creo que puede jugar más bien a favor de Keiko es el efecto cargamontón. Porque de un tiempo a esta parte todos se están manifestando contra en estas Keiko, últimas horas. ¿no? Sí, y entonces, claro, no solamente es Vargas Llosa diciendo que volveremos a la dictadura y que sería una vergüenza, Susana Villarán, Verónica Mendoza, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces también el elector puede decir, todos están contra Keiko. Sí. Y eso puede tener un efecto, el efecto contrario, boomerang, ¿no? Por supuesto. Yo creo que siendo objetivo y totalmente ajeno a la campaña. Y estando a favor de PPK. Sí, estoy a favor de Pedro Pablo. Objetivo. Sí. Por eso estoy diciendo que voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Siendo objetivo, eso creo que no le hace tan bien a Pedro Pablo. Las opiniones que van dando ciertos líderes, ciertos personajes que van mostrando sus adhesiones. Porque lo que tú acabas de decir es muy cierto. El electorado y sobre todo la clase popular, que es la que vota y la que decide finalmente en la elección, va a sentir ese cargamontón que siempre la gente se vincula a lo que pueden entender como el más débil, como al que todo el mundo le está pegando, como al que todo el mundo le está dando. Entonces, creo que ahí hay una línea bien delgada de que esto pueda funcionar a favor o que de repente les pueda salir al revés, ¿no? Entonces, pero en fin, tampoco se puede hacer nada porque estas personas van emitiendo su opinión. Yo no creo que esto sea parte de un cálculo del equipo de Pedro Pablo. Yo creo que ellos abiertamente y espontáneamente están empezando a decirlo, sabe Dios por qué razón. Porque yo no lo haría. Si fuera parte del equipo de Pedro Pablo, no les diría... No me defiendas, compadre. Sí, yo creo que no es conveniente. Como dijo alguna vez Toledo, ¿no? Hay sumas que restan. Y de verdad, cada uno trae, no solamente Keiko tiene mochila, ¿no? Todos tienen mochila. Y Susana Villarán llega con su mochila. Además, y sus anticuerpos también. De una gestión mala en la Municipalidad de Lima, incluso con personas que fueron revocadas, que incluso participaron en la campaña y en la candidatura de la señora Mendoza. Entonces, yo creo que hay sumas que restan, evidentemente. Sí, totalmente. Sí. Bien, Renzo, quería, antes de despedirnos, agradecerte porque has sido un poco el padrino de este programa. La primera edición de Plan B para los cibernautas que lo recuerdan se hizo con amigos, en una casa, tomando café. Y ahora es un programa en la señal abierta. Así que gracias, Beto, ¿no? A ustedes. Gracias a ti. Esa fue una sesión, digamos, una entrevista que tuvimos larguísima, porque duró un montón. Como 2 horas, ¿no? Sí, tuve a mis hijos ahí esperando afuera. Lamento que el valor de la verdad no te haya traído tan buena suerte, pero a Luciana le trajo más suerte que a ti. Creo que fue la única, ¿no? Fue la única que le dio suerte, porque después a todos los candidatos que pasaban por ahí, chao. Es un programa no apto para políticos. No, pero debo decirte también que ese programa fue muy emocionante para mí, para mi familia, para mi padre. Fue fuertísimo, que estuvo presente en el estudio. Fue muy fuerte y fue una grata experiencia. Fue una grata experiencia que para todos siempre recordaremos.
Gracias, Renzo, y suerte en los proyectos futuros. futuros. Gracias, Beto, a ti. Suerte también en tus proyectos. Gracias. Nosotros nos despedimos, amigos. Hasta el lunes aquí en Plan B. Chau.